Acá, este es un problema normal de examen y dice así. Se diseñó un silo cilíndrico vertical de 5 metros de altura, 1 metro de radio, con una base y la tapa superior plana, ¿sí? Esto vendría a ser como si fuera un tanque de agua alto, ¿sí? Eso es un silo. Este silo debe contener esferas de 5 centímetros de diámetro, que puede ser el fruto de alguna producción agrícola, por ejemplo, cuya densidad es de 2.500 kilogramos por metro cúbico. Y acá viene la pregunta. Calcule la masa de esferas contenidas en el silo cuando está lleno de esferas. Se pide que explique cómo hizo los cálculos, cuáles fueron las suposiciones realizadas, cuáles son las fuentes de error posible, cuál es el error de la estimación, porque ustedes van a tener que saber el peso de todas esas esferas, e indique cuál es la fuente de error más importante. Y siempre justificar. Bien, primero para que se entienda, voy a poner el puntero. El silo está representado aquí abajo a la izquierda, ¿sí? Es un cilindro vertical. Tenemos las dimensiones ahí. La idea es saber cuántas de estas partículas esféricas, acá se ve que son pelotitas, cuántas de estas partículas esféricas hay adentro del silo, porque eso va a tener un peso y es necesario que el soporte de este silo aguante la carga. Si no aguanta la carga, se nos puede colapsar el silo. Además, necesitaríamos saber el peso porque esto es lo que nosotros vamos a vender, ¿sí? Y es lo que nos va a dar alguna ganancia. Entonces, esto que está acá es un problema bastante real y a lo que nos interesa a nosotros es ver cómo se resolvería este problema. ¿Cuáles son los pasos necesarios para resolver el problema? En principio, ustedes se pueden dar cuenta por el dibujo que yo puse acá en el centro, que las esferas no ocupan todo el volumen de este cilindro. Hay espacios vacíos, son los espacios que quedan entre las esferas, ¿sí? Esos espacios vacíos, a priori, nosotros no sabemos cuánto es, cuánto representa, pero nos está indicando que de todo el volumen del silo, vamos a estar ocupando nada más que una fracción, la fracción ocupada por estas esferas. Entonces, si yo quiero saber cuánto pesan todas las esferas que voy a colocar dentro del silo, necesito saber cuál es el factor de ocupación del volumen cilíndrico del silo. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo tengo que hacer eso? Bueno, ahí está el problema, ¿sí? El problema que tiene que modelizarse. El modelo en este caso para nosotros es alguna fórmula que va a haber que buscarla, ¿sí? Usando relaciones geométricas o de algún otro tipo. Alguna fórmula que me va a decir cuál es el volumen ocupado por las esferas y cuál es el volumen ocupado por los huecos. Si yo sé la proporción del volumen ocupado por las esferas, yo puedo saber cuánto es realmente lo que puedo ocupar. Ese volumen que puedo ocupar es el volumen ocupado realmente por las esferas y es lo que va a pesar, y es lo que va a pesar, y es lo que va a responder la pregunta que yo quiero. Calcular la masa de esferas contenido dentro del silo. Fíjense que este es un problema muy simple, es un problema geométrico, ¿sí? Ustedes lo pueden resolver con las herramientas matemáticas que ya traen. Pero es muy simple, pero no sirve para fijar primero un criterio. En general les va a ser muy difícil que ustedes en poco tiempo sepan exactamente cuál es el volumen ocupado por las esferas. Y entonces, en ingeniería lo que se hace es decir, bueno, yo no sé exactamente cuántas esferas entran acá adentro, pero puedo saber algunas cosas, los límites superiores y los límites inferiores de la masa de esferas. Para empezar, vamos a empezar por el más simple. Es muy probable que este tanque no esté lleno de esferas, sino que tenga una o no tenga ninguna. Entonces el peso mínimo que voy a tener va a ser 0. ¿Sí? Puede parecer ridículo, pero esto es el límite inferior
o un límite inferior del peso de las esferas. Y vamos a ver cuál es el límite superior del peso de las esferas. El límite superior del peso de las esferas es decir, que todas estas esferas se achatan, se elimina todo el espacio hueco y todo, completamente todo el volumen del tanque está lleno de esferas. Por lo tanto, el peso máximo o cota superior puede ser que todo el tanque, ¿sí?, de 1 metro de diámetro y 5 metros de altura esté relleno con un material que tiene una densidad de 2.500 kilogramos por metro cúbico. Eso nos va a dar un valor numérico. Voy a inventar el número ahora. Nos va a dar 13.000 kilogramos, por decir algo. Esos 13.000 kilogramos van a ser la cota superior. Entonces, el verdadero valor, ¿sí?, el verdadero valor de la masa de esferas dentro del tanque va a ser un valor que va a estar comprendido entre 0 y 13.000 kilogramos. Ahí viene la parte ingenieril. La parte ingenieril es decir, cuál es el mejor modelo para hacer una estimación de la cantidad de esferas o de la masa de esferas que van a estar incluidas dentro del tanque. Entonces, si yo dije que en el tanque, voy a escribir por acá a ver si tengo lugar, que dentro del tanque, como cota superior, tenemos 13.000 kilogramos, como cota inferior tenemos 0 kilogramos. Lo siguiente que yo tengo que hacer es decir, tengo que buscar una forma geométrica que me diga cuánto volumen ocupa una esfera y cuánto volumen está ocupando los espacios vacíos que están alrededor de las esferas. Eso va a requerir de pensar un poquitito en geometría y sacar esas fórmulas adecuadas. Pero yo me puedo quedar acá, ¿sí?, antes de avanzar a eso. Puedo decir, bueno, si como máximo yo puedo tener 13.000 kilogramos de esferas, yo puedo usar este valor, ¿sí?, como un valor del peso y ese valor puedo utilizarlo para calcular la resistencia del silo. Ahora, si a mí me dice mi jefe que necesito llenar de esferas ahí adentro, ¿sí?, porque esas esferas son un producto que yo voy a comprar y voy a almacenar, y esas esferas son muy caras, a mí no me conviene, ¿sí?, no me conviene hacer el cálculo de que todas las esferas se achatan y se llenan, porque voy a comprar de más. Y si compro de más, es muy probable que pierda el trabajo, ¿sí?, porque mi jefe me va a decir, compraste 1.000 esferas y resulta que con 800 esferas alcanzaba. ¿Y qué hacemos con estas 200 esferas que sobraron? Bueno, eso ya va a representar una pérdida para mi empresa. Entonces, esta cantidad, ¿sí?, ese modelo que yo usé para calcular la cantidad de esferas que estaba ahí adentro o el peso de las esferas, no me sirve. Yo necesito tener un modelo más preciso. El modelo más preciso va a salir de un mejor conocimiento de cómo se va a llenar el silo. Bien. Cuando ustedes tengan que resolver un problema, pero en saber si tienen todos los datos del problema, ¿sí? Si no tienen datos del problema, ¿sí?, van a tener que buscarlos. Y siempre que ustedes busquen, van a tener que poner la referencia de estos datos. Cuando nosotros le pidamos que resuelvan este problema o cualquier otro, es muy importante que ustedes transcriban los datos que tienen, que están en el enunciado, o que coloquen los datos que buscaron. Lo siguiente importante que nosotros le vamos a pedir cuando queremos que resuelvan un problema es que expliquen brevemente cómo va a ser la solución. Es muy probable que ustedes no
no tengan exactamente la visión general de cómo resolver el problema, ¿sí? Pero la idea es empezar de alguna forma y luego ir evolucionando en el pensamiento, haciéndolo un poquitito cada vez más complejo, hasta que al final llegan a una solución que puede ser razonable. ¿Cómo saben que la solución es razonable? Siempre haciendo verificaciones y eso les va a dar, las mejores verificaciones les va a dar la experiencia, ¿sí? Por eso ustedes cuando quieren aprender alguna materia en particular, los profesores les deberíamos dar ejercicios simples y cada vez un poquitito más complejos, ¿sí? Eso es una secuencia natural de ir adquiriendo la práctica. Lo último que nosotros le vamos a pedir es, yo no lo mencioné, pero siempre que ustedes hagan cálculos, ¿sí? Van a haber cálculos principales y cálculos auxiliares. Nosotros queremos, como esta materia es de cálculo, de métodos numéricos y es de cálculo numérico, nosotros queremos ver los cálculos auxiliares y los cálculos principales. Y estos cálculos siempre van a ser o con la calculadora o mentalmente o con la computadora. Los cálculos auxiliares, si son muy simples, lo pueden hacer mentalmente, lo pueden usar con la calculadora, pero pueden decir, a través de un cálculo auxiliar encontré tal cosa. Queremos que esté explícito cuando ustedes resuelven el problema. Y los cálculos principales son cálculos que no van a poder obviar y van a tener que estar bien detallados en la hoja de solución, ¿sí? Si ustedes ocupan una calculadora, van a hacer como siempre hicieron en clase, van a poner ahí los números que necesitan para operar y van a poner los resultados que se obtuvieron. Si quieren... Un momento. Si quieren hacer... si van a usar una computadora, si van a usar una computadora, eso es mucho más fácil. Van a copiar la pantalla de los comandos que ejecutaron en la computadora y van a poner eso en el documento. Y finalmente, lo que tiene que tener toda solución de un problema es la respuesta. La respuesta es lo que responde cada una de las preguntas que están en el enunciado del problema. Si nosotros les pedimos en este problema cuál es la masa de esferas que están dentro del silo, la respuesta es la masa de las esferas que están dentro del silo es igual a 13.000 kilogramos, o el valor que ustedes encontraron. Como vimos recién, este valor de 13.000 kilogramos puede tener alguna incertidumbre, algún desvío, ¿sí? Eso también tiene que formar parte de la respuesta. Por ejemplo, podrían ser 13.000 kilogramos más menos 1.000 kilogramos, por decir algo, ¿sí? Muchas veces nosotros le pedimos que hagan algún esquema o algún dibujo. En esos casos también forma parte de eso de la respuesta. Esencialmente, ¿por qué cuento toda esta descripción? Porque nosotros todo el tiempo vamos a estar pidiéndoles que resuelvan un problema y nosotros tenemos que evaluar si ustedes resolvieron bien. Si ustedes tienen estos 3 requisitos que nosotros le pusimos acá, va a ser mucho más fácil de evaluar y es mucho más fácil de que entendamos lo que nos quieren decir, ¿sí? En este caso, es un requisito. Ustedes siempre van a tener que, nosotros les vamos a pedir que siempre pongan los datos, siempre pongan la explicación de la solución y la solución propiamente dicha y la respuesta, ¿sí? Si ustedes omiten algo de esto, no va a ser bien evaluado el problema y es muy probable que no aprueben ese problema en particular.